Buenos días, hermanos. Estamos un día más en el que vamos a hablar de la confianza de Dios. Estamos en el tercer día y hoy vamos a profundizar hoy un poco más. A lo largo de nuestras vidas enfrentamos desafíos y pruebas que ponen a prueba nuestra confianza en el Señor. Pero en medio de las tormentas encontramos seguridad y paz al depositar nuestra confianza en Dios, que nos ama y nos cuida. Hoy vamos a ver algunos pasajes que nos inspiren a confiar plenamente en Dios, en todas las circunstancias que nos podamos encontrar. Vamos a empezar por recordar las palabras del libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, donde se nos dice: confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos enseña que al confiar plenamente en Dios y en su sabiduría, podemos descansar seguros y en su dirección y cuidado. Además, podemos ir al libro de Isaías, del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, donde se nos dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí Dios nos recuerda que cuando confiamos en Él, Él nos fortalece y renueva nuestras fuerzas, permitiéndonos perseverar incluso en los momentos más difíciles, más complicados. Asimismo, en el mismo libro de Isaías, en capítulo 41, versículo 10, Dios nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto nos llena de valor y confianza al recordarnos que Dios está con nosotros en todo momento, fortaleciéndonos y sosteniéndonos en sus brazos amorosos. Podemos ir... Ahora iremos al Salmo, capítulo 46, versículo 10, donde se nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Con este versículo Dios nos enseña la importancia de confiar en su soberanía y descansar en su paz, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Es importante que confiemos en el plan que tiene Dios para nosotros. Así esto nos dará seguridad y confianza y podremos fortalecer nuestra fe en Dios. Y finalmente podemos ir al libro de Proverbios, en capítulo 11, versículos 24 y 25, donde se nos recuerda: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. En este pasaje Dios nos enseña que la generosidad y la confianza en Él, en Dios, nos lleva a experimentar su provisión abundante y su bendición multiplicada. Así que, hermanos, confiemos plenamente en el Señor en cada área de nuestras vidas. Y este es el mensaje que tengo para vosotros hoy. Bueno, vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por tu palabra, Dios eterno. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por lo que tú nos vas a hablar en esta mañana. Te pedimos que tu palabra pueda calar profundo, Señor, en nuestro corazón. Y más que calar, Señor, sembrarse allí para que dé fruto al 100%, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Nunca regresa a ti vacía, sino que cumple el propósito para lo cual fue enviada, Señor. Es lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. No, hermanos, hoy he titulado esto: mi oración más eficaz. Mi oración más eficaz. Hermanos, uno de los elementos que a mí me maravillaban cuando hablamos todos estos domingos pasados acerca de la cristología. ¿Os recordáis que hemos estado hablando acerca de Cristo, de la cristología? Hablamos desde una introducción, aproximadamente estuvimos, ¿qué sería? Como unos 14 o 15 domingos, creo, hablando acerca de la cristología, ¿no? Y una de las cosas que me maravillaba fue cómo
a lo largo de la historia del pueblo de Israel, cómo Dios fue preparando a Israel e indirectamente a la humanidad para recibir al Mesías. No solamente estoy hablando de las profecías, sino estoy hablando de todos esos elementos que Dios utiliza para construir de alguna manera, por decir alguna palabra, la figura del Mesías, y para que el hombre asimilase, para que el hombre entendiera la figura pues, del Mesías, de Jesús, ¿no? Independientemente de que Israel pues, rechazara al Mesías por las razones que pues, también ya comentamos, pero Jesús es el Mesías, es el Cristo. Veíamos que Mesías era la misma palabra que Cristo, solamente que uno en griego y otro derivado del hebreo, que significa pues, el ungido. ¿Se recuerdan, no? Y una de las cosas que conversamos precisamente acerca del significado de Mesías, que significa ungido, es que una de las figuras más relevantes en la época del pueblo de Israel, en la época del Antiguo Testamento, que se ungía, era precisamente, no sé si se recuerdan, ¿cuál era la figura relevante que se ungía con aceite en el Antiguo Testamento? Los reyes, ¿no? El rey era la figura que se ungía como rey. Y lo curioso, una de las cosas curiosas que hablábamos, es que esta práctica de ungir con aceite lo practicaban antes de Israel, lo practicaban los pueblos cananeos, los pueblos paganos. Eso está documentado en la historia, que ungían con aceite a los hombres, a las personas que designaban como reyes, ¿no? Los pueblos cananeos, los pueblos paganos vecinos de Israel, ¿no? Y en realidad el hecho de que Israel se convirtiese en un momento de la historia en un reino, el reino de Israel, con un monarca, con un líder único y principal, sabemos y estudiamos que no fue una directriz divina, no fue una pauta celestial, una pauta de Dios que dijo, bueno, ahora mismo quiero que Israel tenga un rey, como todas las demás naciones. Mencionamos de manera breve durante todo este ciclo de la cristología que es en realidad el pueblo de Israel el que le exige prácticamente a Dios querer tener un rey, ¿no? En ese tiempo estaba el profeta Samuel y el pueblo de Israel les dice, queremos tener un rey como todas las demás naciones que tienen allí. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 8 del libro primero de Samuel, ¿no? Y Israel, pues me imagino diciéndole a Samuel, nosotros queremos ser una nación con dignidad. Queremos tener también un monarca como las demás naciones, ¿no? Una persona que sea un rey pues, grandote, fuerte, con presencia, un rey con todas las de la ley, ¿no? Con corona, con su cetro, con castillo, con reina, con concubina, si puede ser como los demás, porque tenemos que copiarnos de todo, ¿no? Con una reina guapa, que tenga pompa, que tenga riquezas, que sea guerrero, que tenga su corte, que tenga sus caballos, que tenga un rey con todas las de la ley, ¿no? Y pues también leemos en la palabra que Dios le dice a Samuel, ¿quieren rey? Dale rey. Y dice la palabra que en el momento que se decidió eso, ¿no? Samuel en el capítulo 10, 2 capítulos más adelante que estamos hablando, unge con aceite, derrama una botella de aceite sobre la cabeza de un hombre, del primer rey de Israel, llamado, como todos sabemos, Saúl. Y ocurre algo, Israel como pueblo, que era la primera vez que tenía rey, comienza a aprender lo que es vivir en un reino, en una monarquía. Comienza a aprender lo que es tener un rey. Hasta ese momento ellos no habían tenido reyes. Tuvieron un pequeño periodo de tiempo donde tenían un gobierno que era conformado por unos jueces, que eran unas especies de primer ministros que cambiaban, iban y venían, ¿no? Y antes pues estaba el profeta, pero esta era la primera vez que el pueblo de Israel comenzaba a vivir una vida como un pueblo, como una monarquía, ¿no? Y comienza precisamente con la unción de Saúl como rey, ¿no? Israel entendió que ese ungido, que esa persona a la cual le habían tirado aceite allí en la cabeza, era su rey, ¿no? Aprendió lo que era tener un rey.
Y Dios, el Señor, utiliza todos estos elementos, independientemente de que si era el propósito inicial de Dios que Israel tuviese un rey, ese no es el punto ahora, pero utilizó todos esos elementos para enseñarle a Israel lo que era vivir bajo un monarca, bajo un líder, en un reino. Allí Israel comenzó a aprender eso, ¿no? Más adelante, en el capítulo 16, unos 16 capítulos más adelante, cuando acaba el tiempo de Dios para el rey Saúl, se levanta un segundo rey. ¿Se recuerdan quién es? David, el rey David. ¿Y qué dice la palabra que hizo Samuel con David? Cuando Dios le mostró que él iba a ser el rey. Lo ungió con aceite. Cogió allí un cuerno allí y le derramó aceite de oliva sobre su cabeza, ¿no? Y vimos que a lo largo de la historia, a lo largo de las profecías que profetizaban a un rey que venía del linaje precisamente de David, ese rey sería el ungido, el Cristo, y vimos las características del ungido, del reino eterno. ¿Cuál era la característica que iba a tener Jesús? Porque iba a tener un reino eterno donde iba a haber una paz eterna, que el gobierno iba a recaer sobre sus hombros, que sería llamado Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros, admirable. Ese era el rey, el ungido, que iba a reinar sobre Israel. Y todos estos elementos, para cerrar un poquito la conclusión de lo que quiero decir a título de introducción, todos estos elementos, aprender a vivir bajo una monarquía, conocer lo que es tener a un rey, que este rey sea ungido, como hemos visto, todos estos elementos hicieron que de alguna u otra manera Dios hiciera entender al hombre, a Israel, en ese momento, la figura del Mesías, la figura del Salvador, porque el Mesías, el ungido, sería un rey. Entonces es curioso, lo que a mí me maravilla es cómo Dios utiliza todos estos elementos, aunque son elementos que son en principio paganos, Dios utiliza todas esas cosas para enseñar al hombre. Vemos que, por ejemplo, habían cosas como los sacrificios humanos. Los sacrificios humanos, la Biblia está en contra de eso. Y Dios utilizó un ejemplo de un sacrificio humano con Abraham e Isaac para enseñarle una lección. Y hasta el día de hoy aprendemos de eso. Vemos elementos como que Dios le cambiaba el nombre a las personas, ¿verdad? Pues eso también lo hacían los demás pueblos paganos. A Sadrach, Mesach y a Abednego le cambiaron el nombre. A Daniel le cambiaron el nombre cuando lo llevaron en otro lado, porque querían cambiarle la identidad. Pues esas cosas también las hacía Dios. Y Dios hacía eso para enseñar una lección y para que el pueblo, para que la gente que vivía en ese contexto entendiera lo que Dios quería hacer, porque Dios estaba tomando elementos que el hombre conocía para poder enseñarle al hombre en su propio lenguaje, con su propia cultura, con su propio contexto, lo que Dios quería enseñar. Dios acercándose al hombre de la mejor manera posible. Y todas estas cosas que hablamos acerca de Jesús, de que Israel aprendió lo que era un rey, aprendió lo que era un hombre ungido, todas estas cosas fueron utilizadas por Dios para revelar a su Hijo, al hombre, para hablarle al hombre en su propio lenguaje, en un lenguaje que él pudiese entender, en su idioma. Dios traduciendo y adaptando su mente infinita para poder llegar a la mente finita, básica y rudimentaria del hombre, para que el hombre pudiese entender. No sé si me estoy explicando bien. Dios acercándose al hombre para revelarse al hombre. Y qué manera más adecuada y más maravillosa que Dios acercándose al hombre, que convertirse en uno de ellos, que encarnarse, que ser gestado como uno de ellos, que nacer como uno de ellos, que le cortaran el cordón umbilical como uno de ellos, que amamantar como uno de ellos, que vivir como uno de ellos, que caerse, que jugar fútbol, que rasparse las rodillas como uno de ellos, y morir también como uno de ellos. Vamos a la palabra, Santiago capítulo 5,
versículo 16. Vamos a leer hoy solamente el versículo 16 de Santiago, de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 16. Si alguien lo quiere leer, por favor. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. En eso nos vamos a centrar hoy. Y hermanos, a propósito de lo que hablamos en la introducción, una de las cosas que a mí, entre comillas, a veces se me atraganta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me refiero a cosas que son de Dios, que me cuesta asimilar, que me cuesta digerir, que me cuesta entender, porque hay elementos que se me escapan, obviamente, ¿no? en mi mente limitada, ¿no? Es precisamente la oración. Aunque yo conozco y sé, en teoría, lo que es orar, muchas veces, no sé si a ti te ha pasado y te puedas identificar conmigo, pero muchas veces cuando necesito orar por algo, se me vienen cosas en la cabeza y pienso algunas cosas que probablemente a ti también, tú también lo hayas pensado, ¿no? Dice la palabra que, dice la Biblia que la palabra aún no está, no, aún no ha salido de nuestra boca cuando Dios ya la sabe. Eso forma parte de la omnisciencia de Dios. Sin embargo, la Biblia nos manda a orar de manera incesante, orar sin cesar. Eso es curioso, ¿no? Yo le digo, Señor, si tú ya sabes lo que yo voy a decir, pero tú a la vez me mandas a orar sin cesar, ¿cómo calza eso, no? Y hay preguntas que se me han venido a mí a la mente durante toda mi vida de cristiano. Y es, por ejemplo, ¿puede modificar Dios su plan, su voluntad, su propósito para con algo o para con alguien por medio de la oración? Sí, él tiene un plan, pero lo tiene planificado, lo que ores no. Bueno, digo yo. ¿Cómo puede un Dios omnipotente cambiar el destino de algo o de alguien que ha establecido de antemano gracias a la oración de alguien? Eso es una explicación. Si Dios tiene planificado algo para alguien, ¿podemos cambiar eso por medio de la oración? Ha pasado. Obviamente. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Abraham y Lot, ¿no? Abraham intercediendo y Dios, pues, haciendo cosas. Pero antes que comentéis, hermano, todas estas son un poco preguntas retóricas que quiero lanzar para analizar un poquito el tema de la oración. Otra pregunta que podríamos hacernos ¿es la oración acaso un instrumento para hacer que Dios cambie su manera de pensar? Pónganse a pensar, la manera, o sea, Dios omnipotente cambiando la manera de pensar por la oración que hace el hombre. Y nosotros le pedimos que Dios haga algo y Dios lo hace. Pero si Dios ya tiene pautado algo, ¿cómo el Dios Todopoderoso cambia su manera de pensar por medio de la oración? Mira al corazón como pide. ¿Qué es la motivación? ¿Cómo pide? Eso es importantísimo y eso es una de las cosas que vamos a tocar hoy. Pero hay muchísimas cosas que a mí, yo tengo que confesar que me cuestan un poquito digerirla, ¿no? Por ejemplo, en el Padre Nuestro tenemos algo que dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Eso es el modelo de oración. Y más adelante dice, danos nuestro pan de cada día. Y yo le digo, Señor, pero si tu voluntad no es acaso que tengamos pan y alimento todos los días, ¿para qué decimos una cosa y después la otra? ¿No es acaso voluntad de Dios que tengamos pan todos los días? ¿No? Y bueno, todas estas preguntas que son hasta cierto punto retóricas, ¿no?
es muy probable que tengan una respuesta teológica. Algunos de nosotros ya tenemos un concepto y algo. Dime, hermano. Mi teoría, pero bueno, ningún padre quiere más para el hijo. Exacto. Porque tú no quieres más para tu hijo. Entonces Dios no quiere más para nosotros. No, y dice la palabra que si nosotros pedimos, siendo malos. Dios sabe lo que tú necesitas, ¿ves? Claro. Pero ¿cómo es que tú tienes que acercarte a Él? Mediante una oración. Porque Él sabe lo que tú necesitas, pero Él quiere que tú te esfuerces, que tú te gastes y le pidas. Pero le pidas con razón lo que tú necesitas, que no sea malo. No pidas riqueza si Él no te va a dar riqueza. Él te va a dar lo que tú necesitas, porque Él sabe lo que tú necesitas. Bueno, y ahora la pregunta, ¿por qué no pedir riqueza? Todo eso lo vamos a conversar un poquito, pero el punto al cual yo quería llegar es que todos nosotros podemos tener algún concepto o alguna respuesta, incluso si nos vamos a elementos más estudiados, a personas más académicas, según su línea de pensamiento, ellos nos van a responder lo que ellos creen, ¿no? Sí, porque es que Dios, aunque sabe las cosas de antemano, pone en el corazón del hombre el tema de la oración para obrar y para glorificarse y tal. Y otros van a responder, sí, bueno, Dios tiene una manera de pensar, pero gracias a la oración, pues Dios cambia la manera de pensar y tanto una cosa como otro podemos encontrarle asidero pues bíblico, ¿no? En los ejemplos que nosotros tenemos, ¿no? Y probablemente pues hasta cierto punto tengamos que ir algunas veces a respuestas teológicas un poquito más elaboradas, ¿no? Y centrarnos pues en algunas corrientes teológicas, que si este tiene una línea de pensamiento o este tiene otra línea de pensamiento. En algunos casos incluso vamos a tener que sumergirnos en algunos conceptos filosóficos, como durante el estudio de la cristología hemos visto lo de la unión hipostática, ¿no? Que es una cosa que está allí, pero que bueno, al final pues hay que creerlo por la fe, porque lo dice la palabra, ¿no? Pero independientemente, hermanos, de que hay cosas que vemos y que tenemos que lidiar con nuestra vida diaria de cristianos y vida de oración, hay cosas que tenemos que admitir que nunca lo vamos a poder entender al 100%. Hay un margen de misterio que es insalvable, en donde nosotros tenemos una mente limitada y Dios una mente ilimitada, pues sí, allí pues hay una brecha que es insalvable para nosotros, porque Dios está aquí y nosotros pues estamos aquí, y eso es innegable, hermano, ¿no? Los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, sus caminos son insondables, son inescrutables, y nuestra mente finita no puede entender, ni podrá entender esa mente infinita de Dios. Y hay cosas que yo creo, hermanos, francamente, que yo creo que no tenemos que caer en enredarlas tanto con definiciones teológicas y con definiciones filosóficas. Hay cosas que tienen un elemento de misterio y podemos, si queremos, estudiarlo en la teología, estudiarlo con filosofía, si queremos hacerlos, pero yo creo que hay cosas que tenemos que dejarlas y no enredarlas tanto con filosofía y con teología, básicamente porque no todos aquí, ni somos teólogos, ni somos filósofos, somos creyentes, hijos de Dios, que hemos entendido que podemos centrar confiadamente, y aquí no hace falta ni teología profunda, ni filosofía profunda, podemos centrar confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar oportuno socorro. Eso es bíblico y 100% entendible por cada uno de nosotros, hermanos. Y yo anhelo, hermanos, mi oración y el motivo de la predicación de esta mañana es que nosotros como iglesia retomemos el enfoque de la oración tal y como Dios quiere que nosotros lo hagamos y como lo deja plasmado en su palabra, sin complicarnos tanto con cosas, porque a veces nos complicamos, hermanos. Tenemos que reconocernos. No sé si alguna vez tú has pensado cuando necesitas orar por algo, y si Dios no quiere esto en su voluntad y resulta que yo estoy orando por esto. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Debo dejar de orar, o sea, tengo
70 años orando por esto y todavía no he visto respuesta. ¿No será que no era voluntad de Dios y yo aquí perdiendo el tiempo orando? ¿Y si estoy orando de la manera equivocada? Si no estoy diciendo las palabras que tocan. ¿Y si Dios se enfada por lo que estoy diciendo? ¿Porque tengo mala teología o porque qué sé yo? Hermano, yo he aprendido algo que lo mencionaba mi hermano allí. Que mis hijas, cuando quieren algo, lo piden. He aprendido de ellas que muchas veces no miden las consecuencias. A mí, Valeria me dice, papá, Amanda también me lo ha dicho, ¿ves esa casa grande que está allí? Hay una casa que siempre vemos que es muy bonita, que nos gusta a todos, ¿no? Y siempre la vemos y dice, papá, tengo una idea, vamos a decirle de la casa que se mude para nuestra casa y nosotros nos mudamos para la casa grande que a nosotros nos gusta, ¿no? Eso lo he dicho, tú creo que me lo dijiste alguna vez. Es una idea, ¿no? Y a veces mis hijas me dicen todos los días, ¿vamos a comer helado o vamos a comer? Y todos los días, pues nosotros sabemos que no se puede, pero ellas lo lanzan sin miramiento. Vamos, ¿ves? Lo decimos, ¿no? Y a veces pues piden cosas, en primer lugar, porque saben a quién tienen que recurrir. Al padre y a la madre, ¿no? Y en segundo lugar, porque ellas todavía no tienen el criterio para sopesar tantas cosas. Pero ¿qué es lo peor que les puede pasar? Que le diga que no. Eso es lo peor, no, eso no se puede. Pero ellas lo piden. Ellas lo piden. Lo que está en el corazón de ellas, lo piden. Hermano, no sé si querías decir algo. Jesús cuando hace la oración, él dice algo así como que, Señor, si es de ti pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad. Sí. Tu voluntad. Porque Jesús mismo hizo eso. Porque muchas veces uno quiere algo, pero no es la voluntad de Dios. Sí. ¿Ves? No es la voluntad de Dios. Yo le he pedido a Dios no es su voluntad, cosas que le he pedido y he entendido que no es su voluntad. Tengo que entender que eso no es su voluntad y que a mí me agrada eso, pero a Dios no le agrada. Por algo será que él me está... ¿Ves? Pero uno tiene que entender eso también. Sí, claro. Eso debe ser una actitud que nosotros tenemos que tener. Claro. Y la oración, para mí, personalmente, es la escalera entre nosotros y Dios. Sí, todo eso que habéis dicho es verdad. ¿Veis tantas opiniones y tantas cosas que nosotros entendemos y hemos adquirido de la oración? Pero hermano, a lo que yo me quería centrar hoy es básicamente desechar un poquito todas estas cosas que nosotros traemos en donde, y si Dios no, y si no es, porque lo que dice el hermano, y si no es voluntad del Señor, siempre tenemos que tener una actitud de que se haga la voluntad. El Padre nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es de lo primero que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón como creyentes. Pero una de las cosas que yo quisiera que nos quitásemos de nuestro corazón y de nuestro proceder y de nuestro conducirnos en nuestra vida cristiana es tener un enfoque de la oración protocolar. ¿A qué me refiero con esto? Que hay que orar porque somos cristianos y es lo que toca, ¿no? Como cuando oramos por la comida. No sé si alguna vez tú oras por la comida, pero hay cristianos, a mí me ha pasado que oro por la comida y oro de manera automática, a veces ni articulo bien las palabras. Señor, nuestra comida, ¿no? Porque es como lo que toca hacer, ¿no? Y a veces se nos hace costumbre, se nos hace protocolo, lo hacemos mecánico, ¿no? O a veces oramos por un familiar, o a veces oramos por una persona, o a veces un hermano nos dice, ora por mí porque tengo esta necesidad, y oramos porque es lo que toca, porque es el protocolo, y porque es la manera de nosotros conducirnos como creyentes. Yo no sé si me estáis pillando un poquito lo que yo quiero decir. Es un compromiso que nosotros tenemos, pero porque se supone que tiene que hacerlo un cristiano, pero cuando pasa eso, dejamos a un lado algo que es importante que nos dice la palabra, el fervor en la oración, la empatía, ponernos en los zapatos de la otra persona.
que nos duela el dolor del otro. Entender y recordar que la oración es eso que decía mi hermana, esa escalera, esa manera que tenemos nosotros de comunicarnos con el Señor, pero hacerlo con fervor de corazón, no por protocolo, no porque es lo que toca ser un cristiano, no es porque es lo normal para nosotros en nuestro ethos o en nuestra forma o en nuestra manera de conducirnos. Hermanos, yo creo que una meta maravillosa que podemos alcanzar como iglesia y una actitud que creo que es necesaria para nosotros como creyentes es añadirle fervor a nuestras oraciones, añadirle pasión, añadirle corazón, añadirle significado, un profundo deseo que Dios obre a través de las palabras que estamos diciendo. Amén. Pero esta es solo la superficie, hermanos. La última parte del versículo 16, que es donde quiero que nos centremos en esta segunda parte del mensaje, es donde dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Esa es la traducción de la Reina Valera que la mayoría de nosotros tenemos. La oración eficaz del justo puede mucho. Y este versículo nos transmite por lo menos dos elementos que me quisiera detener en ellos, que yo creo que son claves para la oración, al menos en la oración que nosotros pretendemos que tenga unos resultados, un recorrido y un alcance como nosotros nos imaginamos o como anhelamos que sea, ¿no? Si vamos al griego de los manuscritos originales que se conservan de la Carta de Santiago, vamos a ver una frase en el griego que dice algo más o menos así: mucho o en gran cantidad se hace fuerte la oración, se llena de poder la oración de un hombre que hace justicia o de un hombre que es justo, siendo hecha esta oración con poder o con energía. Yo creo que lo he complicado más de lo que la Reina Valera dice, ¿no? Es muy poderosa la oración eficaz o siendo hecha eficazmente del justo. ¿Vale? Yo llegué a pensar que la palabra eficaz que utiliza la versión Reina Valera tenía que ver con la estructura de la oración, ¿no? ¿Cómo comenzamos la oración? A ver, si la Biblia dice que entremos por sus puertas con acción de gracias, pues bueno, antes de la oración, voy a primero dar gracias en la oración. Después en la segunda parte o la cláusula B de la oración voy a alabar al Señor. Después en la cláusula C voy a plantear mi petición con estas palabras. Yo pensaba que tenía que ver tal vez con la estructura de la oración, con las palabras que yo elijo. Voy a elegir las palabras correctas como para poder tocar el corazón de Dios, ¿no? O con la retórica al orar. Muchas veces las personas les da vergüenza orar en público cuando estamos en nuestras reuniones porque no tienen quizás esa retórica o esa fluidez cuando vamos a orar, ¿no? O la calidad del contenido teológico, ¿no? Podemos pensar, bueno, si mi oración no tiene calidad teológica, si digo una burrada teológica, puede ser que no tenga esa efectividad como oración. O tal vez si sea muy cortica, si es muy cortita, pues va a ser mala, y si es muy larga, pues también. Entonces tengo que intentar que sea un tiempo justo, no sé, pero ¿cuál es ese tiempo, no? Y yo pensaba que esa palabra eficaz, y yo decía, pues si yo llego a descubrir en la palabra la clave, ¿no? O desencriptarlo, por decirlo de alguna manera, desencriptar cuál es la clave para que mi oración sea eficaz. Todo lo que yo ore y todo lo que yo pida en oración, pues se me va a conceder, ¿no? Pero ¿cuál es esa clave para que mi oración sea eficaz, ¿no? Y revisando el término que el autor de la carta, que Santiago habla, este término deriva de la palabra eficaz, deriva de la palabra energía, que hoy en día tenemos en el español, energía, ¿no? Algo así como ese chute o ese sprint de potencia que hace que se lleve a cabo un trabajo. Esa es la oración eficaz, ¿no? Sería algo así como la oración que obra, la oración que hace el trabajo para la cual se pretende o para la cual se ora, ¿no? Es decir, una oración que cumple con su trabajo, una oración que hace lo que debe hacer,
que cumple con su cometido. Eso es lo que la Biblia quiere decir cuando dice oración eficaz del justo puede mucho o tiene mucho poder la oración hecha eficazmente del justo, ¿no? Y es interesante que la Biblia no dice que si la oración no obtiene respuesta o la respuesta que se pretende, entonces es eficaz. No, la oración es eficaz en sí, en ella, no porque obtenga respuesta. El versículo en realidad no va acerca de que si la oración obtiene o no obtiene resultados. Tampoco va de que para que la oración tenga resultados, tiene que tener cierta estructura, o tiene que contar con las palabras adecuadas, o tiene que contar con la longitud adecuada, o tiene que tener una teología correcta, o tiene que tener una forma correcta. De eso no va lo que dice este versículo, ¿no? O tiene que tener un contenido teológico impecable. La oración, y en griego, en este versículo, no se utiliza exactamente la palabra oración, sino la palabra súplica, la palabra ruego, la palabra súplica, que es un término que se entiende que va mucho más allá de una oración, ¿no? Es un ruego por una necesidad personal, una súplica, ¿no? Y de por sí la oración, cuando está realizada, cuando está hecha de manera ferviente, cuando la tomamos en serio, cuando tiene un propósito, es una oración que obra, es una oración eficaz, es una oración que da resultados. No tiene nada que ver con que los resultados ocurran después. No, la oración en sí, cuando es fervorosa, cuando es apasionada, cuando sale del corazón, en sí ya es eficaz, ya da resultados, independientemente de los resultados que den. Ya esa oración obra con resultados. No se trata de lo bonito que lo hagamos en la oración, no se trata de la estructura de la oración, no se trata del contenido teológico de nuestras palabras cuando oramos o cuando decimos lo que estamos pidiendo. Se trata de la oración en sí. Cuando es una súplica ferviente del corazón, obra poderosamente, obra poderosamente. Pero hay un segundo elemento, hermano. No es solamente la oración en sí, con pasión y con fervor, lo que es importante. Hay un segundo elemento que nos presenta ese versículo, que también es muy importante y que no debemos dejar pasar por alto. No solo la oración debe ser ferviente, no solo la oración debe ser tomada en serio, tenemos que quitarnos todo ese protocolo de nosotros como creyentes. Debe ser entendida como una necesidad personal que llevamos delante de Dios, aunque no todas las oraciones sean personales, también oramos por otras personas, obviamente, pero de igual forma hacemos nuestra la necesidad de la otra persona, ¿no? Este segundo elemento tiene que ver, importante, con la persona que hace la oración. La Biblia nos dice, la oración eficaz, ¿de quién? Del justo. No es de cualquiera. Es del justo. En Santiago se nos dice que no es cualquier persona, sino de la persona justa. Cuando la Biblia habla de alguien justo, habla de alguien que hace lo correcto, habla de alguien que hace justicia, no como un juez que imparte justicia, sino como la persona que está sentada en el banquillo de los acusados y es declarada inocente, es declarada sin ningún tipo de culpa, ¿no? El juez, el que dictamina quién es justo, es el juez supremo, ¿no? Y nosotros somos justos a través de la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario. Hemos sido justificados, eso lo tenemos claro. Pero también somos justos, hermanos, cuando nuestro proceder es justo. Cuando nosotros nos conducimos de manera justa, de manera correcta. Cuando toda nuestra vida, cuando toda nuestra conducta, nuestras decisiones la pasamos por el tamiz de las Sagradas Escrituras, las filtramos por la palabra, nuestras decisiones, las circunstancias que nos rodean, las actitudes que tenemos nosotros hacia los demás, todo ese proceder diario, cuando lo filtramos por la palabra, lo convertimos en acciones justas y somos hombres y mujeres justos y justas, ¿no? No solamente debemos tomarnos en serio la oración,
no solamente la súplica debe ser ferviente, debe ser apasionada, debe ser de corazón. No solo debemos entender que la oración es poderosa y obra grandes cosas cuando la hacemos, también tenemos que entender que quien la hace tiene que ser una persona justa. ¿Cuántas veces, hermano, lo que comentaba Amy hace un rato, cuántas veces nuestras oraciones van cimentadas en el egoísmo, ¿no? Pidiendo para mí, porque el motor y la motivación, lo que nos impulsa es nuestro propio bienestar. Eso pasa mucho, ¿no? Santiago, 2 capítulos antes, Santiago 4. Santiago capítulo 4, versículo 3. Dice Santiago, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. A mí este versículo me confrontaba mucho y yo decía, pero bueno, Señor, es que yo acaso no puedo pedir cosas para mí entonces, de las cosas que a mí me gustan. Entonces, cuando voy a orar porque quiero una guitarra nueva, me toca sentir mal porque estoy pidiendo mal para mis propios deleites. Esto no quiere decir que no debemos orar por nosotros mismos y por nuestras necesidades, ¿no? Pero una cosa son nuestras necesidades, nuestras cargas, y otras cosas, porque cuando nosotros tenemos cosas que queremos pedir, pero para agradar a Dios, y otra cosa es diferente lo que dice aquí, nuestros deleites, para gastar en vuestros propios deleites, ¿no? La palabra deleite en el griego original es edone o edoné, que significa placer sensual y placer natural de los sentidos, ¿no? Eso que nos hace sentir bien porque satisface nuestros sentidos, ¿no? Y eso no es del todo malo, ¿no? Tener ese bienestar, porque eso es algo que buscamos todos nosotros, pues sentirnos bien, ¿no? Yo no sé si has tenido alguna vez una piquiña, un escozor o una piquiña en la espalda, ¿no? Que te ha picado la espalda, a todos nos ha picado la espalda una vez. Y lo más seguro es que la piquiña es en el lugar exacto donde no llega la mano por arriba, ni llega la mano por el lado, ni llega la otra por el lado, sino que está en el sitio justo que no llega ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca? Enseguida nosotros vamos como el Terminator, ¿no? Buscando cada una, ¿qué instrumento, qué palo largo puedo coger para poderme rascar la espalda, ¿no? Si tenemos cerca alguna persona de confianza, pues le decimos, aquí, un poquito para arriba, un poquito para la derecha, no, la derecha tuya, no, la derecha mía, y así, pues hasta que llega al sitio justo, y qué a gustito se siente cuando ya sea con el palito, o ya sea con la otra persona, o a veces si no consigo una contra la pared, allí, ¿no? Y qué a gustito se siente cuando nos calmamos la piquiña, ¿no? La picazón. ¿O no? Se siente súper bien, ¿no? Y cuando pasa eso, maravilloso. Pero hermanos, no podemos ir por la vida rascándonos todo lo que nos pique a nosotros, ¿no? Para aliviarnos a nosotros mismos, porque tenemos un montón de personas a nuestro lado que también les pican cosas. Ya te está picando, decir. Hay pulgas por aquí. Ir por la vida, hermanos, rascándonos todo lo que nos pique y que nuestra vida gire en torno a sentirnos a gustos con nosotros mismos. Enseguida, ¿sabes lo que hace? Hacer que pase a un segundo plano lo que le pica a los demás. Porque siempre vamos intentando sentirnos bien nosotros mismos, ¿no? Como creyentes, hermanos, somos llamados algunas veces a aguantarnos la piquiña a nosotros para rascar a mi hermano, que también le va picando, que también necesita que le calmemos ese prurito que le está matando. La palabra edoné viene de la palabra hedonismo,
que utilizamos hoy en día. ¿Sabéis lo que significa hedonismo? Hedonismo es ese sistema de vida donde el propósito de vida, el fin de todas las cosas es el placer y evitar el dolor, ¿no? Es una teoría filosófica que dice que todo lo que hacemos, o las personas que practican el hedonismo, todo lo que hacen es para evitar el dolor y para sentirse bien con ellos mismos, ¿no? Exactamente lo contrario que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 2, si se acuerdan, Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en la condición de siervo, de hombre, ¿no? Se humilló todavía más hasta la muerte y muerte de cruz. Y al principio de ese pasaje dice la palabra: tened vosotros esta misma manera de pensar, esta misma actitud que tuvo Jesús. Eso es exactamente, el hedonismo es exactamente lo contrario. Lo cierto, hermanos, es que nunca oramos, y esto tenemos que reconocerlo, tan fervientemente, con tanta pasión y con tanta fuerza, cuando el problema lo tenemos nosotros. Allí, cuando es nuestro el problema, o es de un familiar o una persona que amamos, allí como que la pasión, como que el fuego, como que la oración ferviente está como más presente, ¿no? Tenemos que reflexionar, ¿qué pasa cuando oro por mi hermano? ¿Qué pasa cuando el hermano tiene un problema? ¿Qué pasa cuando el hermano está llorando? ¿Lloramos nosotros con él? ¿Nos identificamos nosotros con él y tenemos ese tipo de oración que hacemos por nosotros mismos tan ferviente, también que hacemos por nuestro hermano? Yo creo que es motivo de reflexión, queridos hermanos. Yo he querido tener este mensaje de la oración en dos partes. El versículo 17 habla acerca de cómo el profeta oró fervientemente para que lloviese y llovió. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero quiero dejarlo hasta aquí con esta reflexión de que nunca oramos tan fervientemente y con tanta pasión como cuando nosotros somos el protagonista de la oración. Eso tenemos que intentar cambiarlo. Tenemos que aplicar ese mismo fervor, esa misma pasión, ese mismo dolor que sentimos por nosotros cuando otro hermano se está doliendo, cuando otro hermano tiene esa piquiña. Tenemos que muchas veces dejar de rascarnos nosotros mismos y dejar de sentir ese gustito para rascar en oración al hermano. Amén. Entonces vamos a orar por las diferentes peticiones de oración.